como creo cuando crece el mañana, a través de mi ventana, nunca sea igual que hoy. Creo en ti, lleno de contras en ti, que prenderse de tu mano, siempre creo en ti. Mirar creyendo en ti, creo en ti, como creo en Dios, que eres tú, que en ti revolución. Em nome da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria de saudar todos os companheiros que comparecem a esse encontro. É bem possível que vocês estejam compreendendo já que o encontro foi convocado de forma muito rápida e que, portanto, não foi possível fazer a organização que nós pretendíamos fazer. Entretanto, é a primeira vez que eu, particularmente, presencio uma reunião da importância dessa realizada no Brasil, juntando setores extremamente importantes dos partidos democráticos e de esquerda do nosso continente. Durante 3 dias, nós iremos conviver conjuntamente. Iremos nos conhecer melhor. Iremos descobrir quais são as nossas divergências, quais são as nossas convergências sobre temas considerados muito importantes e muito atuais para o nosso continente. Nós iremos discutir, como primeiro ponto, as alterações na ordem internacional e o seu significado para a América Latina e Caribe. Depois iremos discutir balanço das lutas pela democracia e pelo socialismo na América Latina e Caribe. Depois iremos discutir problemas estratégicos da luta pelo socialismo na América Latina e Caribe. Nós não pretendemos terminar esse encontro com soluções milagrosas para o nosso povo e para o nosso continente. O que nós queremos, na verdade, não é nem estabelecer uma fórmula mágica pela qual iremos encontrar uma solução final para esse encontro. O que nós queremos é estabelecer, em primeiro lugar, a oportunidade em que todos possam se expressar enquanto partido político, enquanto representantes de seus países. Em segundo lugar, quem sabe no dia a dia descobriremos a melhor fórmula pela qual iremos tirar algumas conclusões para que possa nortear daqui para frente a atuação dos setores da esquerda da América Latina e do Caribe. Vocês sabem que nós, do Partido dos Trabalhadores, prezamos muito esse encontro e, muito mais do que isso, prezamos muito a esquerda latino-americana. Por mais que todos nós, ao longo da nossa existência, tenhamos cometido equívocos, tenhamos cometido erros, a verdade é que todos nós que pertencemos à esquerda da América Latina e do Caribe somos responsáveis pelo pouco de democracia que existe em nossos países. Eu espero que esta reunião sirva para estreitar os laços de amizade não apenas entre o PT e os outros partidos irmãos, mas para estreitar os laços de amizade entre todos nós, para que possamos sair daqui nos conhecendo melhor, afinados com posições de defesa dos interesses do povo que nós representamos
E para isso vai precisar muito desprendimento de cada um de nós. E, por que não dizer, muito cumprimento de horário a partir desta hora. Eu penso que a partir de agora nós não poderemos mais atrasar um minuto em cada sessão. É importante que sejamos rígidos no cumprimento do horário, porque estamos fazendo a abertura exatamente com 1 hora de atraso, e isso poderá custar 1 hora de sono mais tarde, quando chegar o final do dia. Aqui na mesa nós temos o companheiro Marco Aurélio Garcia, que é o companheiro da Secretaria de Relações Internacionais. O companheiro João Machado, também da Executiva Nacional do Partido, companheiro também da Secretaria de Relações Internacionais. O companheiro José Dirceu, companheiro secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. E o companheiro Luiz Guxiguem, que era o presidente até o último encontro, hoje é o primeiro vice-presidente do partido. Eu agora declaro abertos os trabalhos desse encontro e passo a palavra ao companheiro Marco Aurélio, para que ele possa encaminhar a forma prática dos nossos trabalhos. Boa sorte a todos nós e esperamos sair daqui mais preparados do que entramos. Bueno, compañeros, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos, en primer término, leer el nombre de los delegados aquí presentes y pedimos a todos que sean llamados que se paren para que puedan ser reconocidos por los demás integrantes de la reunión. Después haremos un pequeño intervalo de 5 minutos y ahí empezaremos propiamente los trabajos con una breve discusión sobre el horario y la sistemática de las ponencias. Ahí la sesión ya será una sesión cerrada. Nosotros hicimos la propuesta de que la reunión no será abierta a la prensa y que sí habrá todos los días una rueda de prensa con los principales expositores que discutirán un resumen de los temas tratados en la reunión. Entonces, yo leo la lista de las delegaciones y después haremos una breve interrupción. Argentina, Movimiento al Socialismo, Alberto Pujals y Eduardo Espósito. Partido Comunista, Jorge Kreines. Partido Democracia Popular, Enrique Oteiza. Partido Intransigente, René Irurzun y Antonio Mario Burgos. Partido Intransigente Popular, Miguel Montserrat y Juan Carlos Colela. Partido Peronista de Bases, Ramón Torres Molina. Partido Socialista Popular, Juan Carlos Zabalza. Creo que llega hoy día al final de la mañana. FRAL, Izquierda Unida, Lisandro Viale y Carlos Vicente. Tenemos además como personalidad invitada de Argentina al compañero Néstor Vicente. Bolivia, Eje de Convergencia Patriótica, Gregorio Lanza y Erwin Saucedo. Chile, Movimiento de Acción Popular Unificado, MAPO, Javier Carrasco. MIR, Nelson Gutiérrez y Livio Pérez. Partido Comunista, Jaime Insunza. Partido Socialista, Guillermo Zabala. Colômbia, Partido Comunista, Jaime Caicedo.
Está también el Partido Comunista de Colombia, ML, Danilo Trujillo. Por el M19 deberán llegar Germán Rojas y Amparo Erazo. Y está aquí ya con nosotros el compañero Carlos Rojas. Cuba, Partido Comunista Cubano, Carlos Aldana Escalante, Roberto Regalado, Rafael Hidalgo, Germán Sánchez, Osvaldo Martínez, y está invitada también entre nosotros la compañera Marta Harnecker. Ecuador, Partido Socialista Ecuatoriano, Hernán Rivadeneira. El Salvador, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Mercedes del Carmen Letona, Dagoberto Gutiérrez y Ernesto Cisneros. México, Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rincón Gallardo. Partido Revolucionario de los Trabajadores, Sergio Rodríguez. Partido Popular Socialista, Sergio Quiroga Miranda, Modesto Cárdenas. Perú, por la Izquierda Unida, está el compañero Henry Piz, el compañero Javier Díaz Canseco, que también está en representación del Partido de Unificación Mariateguista, y el compañero Luis Pando, por la Izquierda Unida. Partido de los Trabajadores, Jorge Villarán Guerrero, por el Partido Unificado Mariateguista, está la compañera Liliana Panizo. Unidad Democrática Popular, Cecilia Oviedo y José Carlos Bayón. Paraguay, Partido Democrático Popular, Víctor Barreiro y Cayetano Quattrocchi. Partido de los Trabajadores de Paraguay, Mina Feliancelli. República Dominicana, compañero Narciso Isa Conde. Uruguay, por la presidencia del Frente Amplio, Belela Herrera y Carlos Barábar. Partido Comunista, Jaime Pérez y Gonzalo Carámbula. Vertente Artiguista, Marcelo Filomeno. Artiguismo y Unidad, Javier Artola. Partido por la Victoria del Pueblo, Raúl Oliveira y Carlos Coitinho. Partido Obrero Revolucionario, Juan Jaime Armstrong. Partido Socialista, Javier Bertorreche. Izquierda Democrática Independiente, Enrique Rubio. Corriente Popular, Hugo Ubille. Movimiento de Liberación Nacional, Jorge Cuartino y Arturo Dubra. Movimiento 26 de Marzo, Rubén Vera y Fernando Vázquez. Partido Socialista de los Trabajadores, Enrique Paroli y Juan Berterreche. Venezuela, Movimiento hacia el Socialismo, Eduardo Pozo. Causa Revolucionaria, Roger Capella Mateo y Pablo Medina. Es importante observar que todas las organizaciones mencionadas de Uruguay son integrantes del Frente Amplio. Queríamos registrar finalmente que fueron invitados de Brasil el Partido Comunista Brasileño, que está representado aquí por Eduardo Rocha,
y el Partido Comunista do Brasil, representado por Fernando Pupo. Fueron invitados también el Partido Socialista Brasileño, el Partido Democrático Trabalhista y el Partido Verde. Está presente también como invitado, como personalidad de Brasil, el compañero Jacó Gorender. Están presentes por la dirección nacional en esta sesión, además del compañero Lula, del compañero José Dirceu, secretario general, del compañero Gush Ken, primer vicepresidente, del compañero João Machado, miembro de la Ejecutiva Nacional y de la Secretaría de Relaciones Internacionales, y yo mismo de la Dirección Nacional de la Secretaría de Relaciones Internacionales, los compañeros César Álvarez, de la Comisión Ejecutiva, Perseu Abramo, de la Comisión Ejecutiva, Valério Arcari, de la Dirección Nacional, Gilberto Carvalho, de la Comisión Ejecutiva, y el compañero Luis Eduardo Greenhalgh, que es vicealcalde de São Paulo y miembro de la Dirección Nacional y de la Comisión Ejecutiva del Partido de los Trabajadores. En la medida que lleguen otras delegaciones, nosotros iremos, en lo sucesivo, comunicando a los presentes su presencia acá. Antes de empezar la discusión sobre la propuesta de organización del seminario, yo quisiera leerles un fax que llegó del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Compañero Luis Ignacio Lula da Silva, Partido de los Trabajadores. Compañero, lamentando la imposibilidad de nuestra asistencia al encuentro de partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, deseamos que la conclusión de este encuentro se traduzca en un mayor fortalecimiento y unidad de acción de los pueblos latinoamericanos. Les reiteramos la voluntad expresa de estrechar aún más las relaciones partidarias, augurándoles exitosos resultados que permitan hacer efectiva la convergencia de todas las fuerzas de izquierda por encontrar las coincidencias que nos permitan tener una actuación unitaria para enfrentar los desafíos que nos impone la presente década. Reciban nuestros saludos extensivos a todos los delegados al encuentro y a las organizaciones y partidos que cada uno representa. Fraternalmente, José Passos Marciac, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Compañeras y compañeros, creo que ustedes todos tienen la propuesta de ordenamiento de los trabajos que nosotros pusimos en las carpetas y nos gustaría discutir con ustedes entonces, con las debidas correcciones de horario, una vez que empezamos con una hora de retraso, la propuesta que aquí está. Como ustedes ven, debiéramos iniciar a las 11, yo creo que vamos a empezar con un cierto retraso, el punto 1A, es decir, las alteraciones en el orden internacional y su significado para América Latina y el Caribe. Estaría previsto para hoy día las nuevas formas del capitalismo, las estrategias capitalistas y la ofensiva neoliberal, perspectivas económicas y políticas del desarrollo capitalista en América Latina y en el Caribe. Aquí están previstas 4 exposiciones de los compañeros cubanos, del MAS de Argentina, hay una pequeña inversión de PT de Brasil y por último del PRD de México. Nosotros hacemos una pequeña propuesta de alteración aquí que sería la siguiente. Hablarían por la mañana los compañeros de Cuba, del MAS y del PT, y en la tarde, a las 15, nosotros empezaríamos por la intervención de los compañeros de México, e inmediatamente tendríamos el debate. Ese debate se extendería hasta las 18 horas
más o menos, ahí con una cierta flexibilidad. En la noche será ofrecido un cóctel a las delegaciones, y eso sería la agenda de hoy día. Para mañana, nosotros tendríamos entonces el ítem B del punto número 1, la crisis del socialismo real. Están previstas 4 exposiciones del Partido Socialista de Chile, del PT de Brasil, del Partido Comunista de República Dominicana y del Frente de El Salvador. Las exposiciones serían de 9 a 11, eso significa que tenemos una previsión de media hora para cada una de las exposiciones. Haríamos un debate entre 11 y 13, tendríamos una pausa para el almuerzo entre 13 y 15, y entre 15 y 16 tendríamos una hora más de debates. De 17 a 19 haríamos las exposiciones del balance de las luchas por la democracia y por el socialismo en América Latina y en el Caribe. Serían fundamentalmente 4 exposiciones, o en realidad 5, porque en el primer caso está dividido en Uruguay y Perú, experiencias de construcción de frentes y procesos electorales. Brasil, la experiencia del Partido de los Trabajadores y del Frente Brasil Popular, El Salvador y Chile. Aquí están los expositores previstos, un compañero del Frente Amplio, un compañero de la Izquierda Unida, un compañero del PT de Brasil, un compañero del Frente de El Salvador y un compañero del MIR de Chile. Creemos que este punto no hay necesidad de que se haga un debate específico sobre ese punto, sino que él va, en realidad, a ofrecer subsidios para la discusión del punto 3, como se verá más adelante. La cena sería a las 19:30 y a las 21 está previsto entonces el comienzo del punto 3, problemas estratégicos de la lucha por el socialismo en América Latina y en el Caribe, y tendríamos la discusión del caso de Cuba, revolución y construcción del socialismo, con una exposición y debate, y con eso tendríamos el debate toda la noche. Para el miércoles, a las 9 de la mañana, en el caso que la discusión sobre Cuba no se extienda mucho, si se extiende podremos negociar, comenzar más tarde, a las 10 por ejemplo, empezaríamos el ítem B, socialismo y democracia, luchas institucionales, movimientos sociales, políticas de alianza, elecciones, gobierno y poder, características del socialismo en América Latina, integración continental y especificidades nacionales, el socialismo y las masas, culturas y lenguajes. Están previstos 4 expositores aquí, un compañero del PC Uruguay, un compañero del PUM de Perú, un compañero del PT de Brasil y un compañero del MBL de Bolivia. Entre 11:30 y 13 se haría un debate, tendríamos un almuerzo, a las 13, a las 15 hay el debate, y después dejaríamos un cierto tiempo para el cierre de los trabajos, para examinarnos la eventualidad de algunas iniciativas, de propuestas que vengan a surgir en el curso de la discusión. Esa es, grosso modo, la propuesta que nosotros haríamos para que ustedes se manifestaran. Del compañero de Cuba, el comunista cubano Roberto Regalado. Adelante, compañero. Muchas gracias. Bueno, compañero, vamos a referirnos en este caso a un tema que hemos titulado La geopolítica imperialista y el debate ideológico dentro de la izquierda. Pensamos que es un tema que tiene 2 elementos muy importantes. Desde un punto de vista, es una cuestión política que pensamos tiene una gran actualidad en este momento.
Comienzo ante todo pidiendo disculpas por las posibles incoherencias en que podamos incurrir, ya que vamos a tener que hacer una versión bastante resumida de lo que habíamos pensado que podría ser una exposición. Bueno, las transformaciones que se producen en la política interna y exterior de la Unión Soviética, así como el desmantelamiento del sistema socialista en la mayoría de los países de Europa Oriental, agudizan la complejidad del análisis y del debate político e ideológico sobre la estrategia y la táctica de la izquierda y del movimiento popular en América Latina y el Caribe. Porque destruyen mitos, fórmulas y referentes que en mayor o menor medida, en una dirección o en otra, condicionaban su actuación y su visión de futuro. A las dificultades naturales que influyen en la labor de creación teórica y práctica de la izquierda y del movimiento popular, se adiciona la campaña ideológica del imperialismo y la reacción, destinada a crear confusión, generar contradicciones y a estimular la adopción de objetivos, estrategias y tácticas erróneas. La propaganda de los Estados Unidos y de otras potencias capitalistas desarrolladas es actualmente un instrumento refinado que en ocasiones plantea verdades a medias o señala deficiencias reales de los países socialistas y de la izquierda para derivar conclusiones distorsionadas sobre la naturaleza y las perspectivas del socialismo. El problema es, por consiguiente, cómo pueden los países socialistas, la izquierda y el movimiento popular desarrollar su trascendental debate político e ideológico de una manera objetiva, o sea, no echarle la culpa al imperialismo o utilizar su campaña ideológica para soslayar, esconder y justificar las deficiencias propias, y al mismo tiempo tampoco caer en la ingenuidad de permitir a ese imperialismo imponer las reglas del juego que predeterminen los resultados de su labor creativa, teórica y práctica. Estas líneas no tienen pretensiones de dar respuesta a los problemas actualmente analizados y debatidos por la izquierda y el movimiento popular. Su propósito solo es llamar la atención sobre la diferencia entre los verdaderos objetivos de la política del imperialismo y las justificaciones que éste utiliza para legitimarlos. Estos dos elementos, muy diferentes entre sí, tienden a veces a confundirse. Estas opiniones no tienen ni remotamente la pretensión de constituir una evaluación del desarrollo de las luchas revolucionarias en los países que mencionamos. Una tarea de tal envergadura requeriría analizar otros ángulos de la realidad nacional e internacional que confluyen en cada uno de estos procesos. Por otra parte, intentar un juicio de esa naturaleza sería presuntuoso, pues ello le corresponde en primera instancia a los pueblos y a la izquierda y al movimiento popular de esas naciones. Sin embargo, este trabajo sí se propone destacar los ejemplos más sobresalientes de la forma en que los Estados Unidos imponen sus intereses geopolíticos, para lo cual resulta obligado a hacer referencias a realidades nacionales. En la geopolítica norteamericana, y dentro de ella, en la guerra de baja intensidad, hay dos categorías de valores diferentes, pero que se prestan a confusión precisamente porque esa es la intención de los círculos de poder de los Estados Unidos. Una categoría de valores está compuesta por los verdaderos intereses y objetivos que ese país se propone alcanzar con la política, y la otra está integrada por los supuestos valores éticos, morales, políticos u otros con los que ésta se justifica. La relación existente entre ambas es puramente instrumental. La primera es parte esencial de la formulación de la política, mientras que la segunda, al igual que otros muchos elementos técnicos y operativos de implementación, es solo un accesorio intercambiable y desechable. Uno de los elementos principales de la guerra de baja intensidad es la utilización de las más modernas técnicas de propaganda y relaciones públicas para construir y difundir un escenario y códigos de valores justificativos de la agresión al enemigo. Con respecto al caso de Cuba, podemos señalar que el triunfo, consolidación y desarrollo de la Revolución Cubana es uno de los desafíos cualitativamente superiores en la escala de valores de la geopolítica de los Estados Unidos, pues constituye una posición avanzada, entre comillas, del enemigo, también entre comillas, cerca de sus costas, ubicada en su traspatio tradicional de la cuenca del Caribe y con el potencial de servir de puente a los nuevos avances del comunismo en el hemisferio. La política anticubana de aislamiento y destrucción se ha mantenido inalterable durante todo este periodo, ya superior a los 30 años. No obstante, los métodos y los grados de intensidad, así como las justificaciones utilizadas para darle legitimidad, se adecúan a la cambiante coyuntura internacional. En dependencia de las circunstancias y de los intereses de los Estados Unidos, la justificación de la política agresiva fluctúa entre su displicencia con la política interna cubana y la intolerancia con elementos de su política exterior, como son la ayuda internacionalista a países de África y la solidaridad con los movimientos revolucionarios de América Latina. Por momentos, el gobierno de los Estados Unidos parece querer dar a entender que a cambio de concesiones de Cuba en su política internacionalista, estaría dispuesto a respetar su sistema político interno,
mientras que en otros momentos prioriza sus pretensiones de cambiar el ordenamiento político, jurídico, económico y social de nuestro país. El modelo de guerra de baja intensidad aplicado contra Cuba está actualizado para sacar el máximo provecho de la presente coyuntura internacional. Se propone utilizar los trastornos internos que afectan a la Unión Soviética y el desmantelamiento del socialismo en la mayoría de los países de Europa Oriental para promover el estrangulamiento de la revolución cubana a través del cese de sus suministros militares y de la interrupción de sus relaciones económicas, comerciales y financieras con estas naciones. Además está decir que las presiones en ese sentido se han ejercido contra la Unión Soviética han sido dignamente rechazadas por el hermano gobierno soviético. Además de la legislación y de las presiones destinadas a evitar que Cuba pueda reorientar hacia otras áreas sus relaciones económicas y comerciales para compensar la erosión de sus intercambios con Europa Oriental, la campaña propagandística internacional también está concebida en otra dirección, pues ya no solo se plantea el objetivo tradicional de legitimar la política de agresiones a través de las acusaciones de falta de democracia, violaciones de derechos humanos y otras, sino también presentar la imagen de una Cuba obsoleta y estancada que sufre una crisis terminal, como último bastión de un modelo de sociedad a punto de extinción. Un país en tales condiciones no es, por supuesto, un socio comercial confiable, ni tampoco debe inspirar solidaridad frente a las agresiones de los Estados Unidos. Otra dimensión de la política hostil es fomentar una imagen negativa de Cuba en los sectores populares de América Latina y el Caribe, así como en las organizaciones y partidos políticos revolucionarios, progresistas y de izquierda, para promover un distanciamiento de sus luchas por transformaciones sociales profundas. Entre otras formas de intentar fomentar una erosión interna, el modelo de baja intensidad se plantea utilizar la guerra radioelectrónica y televisiva para promover y estimular una insatisfacción popular sustentada en las dificultades económicas del país, agudizadas por los años de bloqueo económico, así como intentar provocar una diferenciación generacional que repercuta en un cambio de rumbo perspectivo. Sin embargo, los llamados disidentes y las organizaciones de derechos humanos no son un componente interno efectivo del modelo de guerra de baja intensidad que se aplica contra Cuba, pues el gobierno norteamericano está consciente del carácter popular del proceso revolucionario cubano y del anacronismo que estas formaciones que carecen de posibilidades de masificación. Por lo tanto, estos instrumentos solo juegan el papel de mantener una presencia mínima interna para garantizar una base de sustentación de la campaña internacional orquestada en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y otros foros internacionales. Cuba elabora actualmente su propia agenda para la evolución y la rectificación de sus errores. No es posible aceptar la agenda planteada por el gobierno de los Estados Unidos con sus escenarios y valores, pues esta solo es el componente intercambiable y desechable que en estos momentos se está utilizando para justificar y encauzar su permanente hostilidad política, que no se fundamenta en consideraciones éticas ni morales. Esta hostilidad descarnadamente busca cumplir su propósito geopolítico, destruir la revolución cubana porque la considera una amenaza para su seguridad nacional. Compañeros, tratando un poco de resumir las ideas que de manera quizás algo incoherente hemos expresado, queremos señalar que dentro de la complejidad del debate político e ideológico actual proliferan muchas hipótesis que abordan desde los problemas más generales de carácter universal hasta asuntos muy concretos de la vida cotidiana de nuestros pueblos. Que dentro de ello es preocupante constatar cómo muchas hipótesis ignoran la vigencia total de la naturaleza agresiva del imperialismo, mientras otras están influidas por criterios geopolíticos que dimanan de ese imperialismo. Entre estas hipótesis se escucha que la teoría leninista del imperialismo está superada, que ambos sistemas sociales evolucionan hacia una convergencia, que el gobierno de los Estados Unidos mantiene actualmente una posición constructiva y de cooperación en los asuntos mundiales y regionales, que es imposible para las fuerzas de izquierda enfrentarse exitosamente al imperialismo y la reacción, y que las luchas nacionales y de clase colocan a la humanidad en peligro de una guerra nuclear. En la discusión de asuntos más concretos se observa a veces la tendencia explícita o implícita de aceptar o tolerar la acepción impuesta por los Estados Unidos sobre el concepto de democracia, el culto de los valores, las bondades y la influencia del capitalismo, la transigencia frente a los intentos de presentar el sistema electoral burgués, independientemente de las condiciones en que se le utilice, como elemento de legitimación de gobiernos contrainsurgentes y otras. Dentro de todo este contexto mundial, el debate de la izquierda latinoamericana y caribeña es legítimo, necesario e impostergable. Sin embargo, la ofensiva ideológica del imperialismo y la reacción es un elemento ajeno y artificial que trata de incidir en este debate para desvirtuar su contenido. Es preciso basar estos análisis en valores propios, lo cual no significa que esta frase sea un recurso para referirnos a mitos o recetas. Muchos valores tendrán que ser reconstruidos o simplemente construidos.
Existe una diferencia muy marcada entre los objetivos de la política del imperialismo y los escenarios y códigos de valores construidos para legitimar esa política y para tratar de colocarse por encima de los acontecimientos mundiales. Necesitamos estudiar la geopolítica del imperialismo y utilizar los resultados de ese estudio como un instrumento de análisis para desbrozar la tupida enredadera ideológica contemporánea. De lo contrario, compañeros, se puede incurrir en el riesgo de glorificar a simples fetiches de ocasión. Muchas gracias. Agradecemos muy sinceramente al compañero cubano. Su brillante compañero del PT, que vendrá en estos momentos o entrará a la sala, la televisión, para sacar algunas tomas que estén advertidos. Mientras tanto, llamamos para su segunda exposición al compañero del MAS de Argentina y querríamos salvar una omisión que un poco por el nerviosismo no omitimos, si cabe la redundancia, mencionar antes del comienzo de la primera intervención. Nuestro profundo agradecimiento a los organizadores de este encuentro, a la gente del PT de Brasil, por habernos permitido estar presentes en este momento en nuestra América Latina, en un evento de tanta importancia, en el cual hemos puesto tantas esperanzas para el enriquecimiento de nuestras creencias, de nuestra militancia. Mucho gusto. Así que, en nombre de la dirección del Movimiento al Socialismo, saludar a todas las delegaciones presentes y muy particularmente a los compañeros, a la dirección del Partido de los Trabajadores del Brasil, que tuvo la iniciativa de citar esta reunión, porque creemos que abre un amplio camino para debatir, discutir y, por qué no, confrontar ideas y posiciones y caracterizaciones sobre la situación mundial y cada uno de nuestros países. Y esa iniciativa tiene una enorme importancia. De ahí nuestro agradecimiento y nuestro saludo muy particular a los compañeros del PT. Es evidente, compañeros, que en este intercambio de opiniones y de ideas y, por qué no, de confrontación, va a haber importantes diferencias. Pero eso es lo bueno de esta reunión. Y muy posiblemente, como decía el compañero Lula, al final podamos lograr, y en el transcurso del desarrollo de estos 3 días, podamos lograr los puntos de unidad de acción, los puntos que nos unen realmente para seguir esta discusión por un lado y por el otro para encarar la lucha inevitable de todos nuestros pueblos, de todos los trabajadores de Latinoamérica y, por qué no, del mundo, para enfrentar la política del imperialismo. Bueno, compañeros, para nosotros tenemos que discutir los cambios en el orden imperialista, empezando por contestar una pregunta que es clave. Después de los últimos hechos a nivel mundial, ¿el imperialismo está más fuerte o más débil? ¿Quién está a la ofensiva? ¿El imperialismo o las masas trabajadoras de todo el mundo? Nosotros somos categóricos, al revés de algunas corrientes que dicen que los acontecimientos de este año permitieron una nueva ofensiva imperialista y un debilitamiento del socialismo. Afirmamos que los trabajadores y las masas explotadas del mundo están cada vez más fuertes y que el imperialismo está cada vez más debilitado. No podemos, compañeros, a nuestro entender, analizar la realidad mundial, la situación de un país o de una región, sin sacar conclusiones de los acontecimientos de Europa del Este, de lo que ocurre hoy en la Unión Soviética. Nosotros decimos que los procesos que conmueven hoy a la URSS y al este de Europa son acontecimientos revolucionarios, los más grandes de esta segunda mitad del siglo. Son un giro histórico que cambia toda la situación mundial. Hay muchas corrientes, lamentablemente a nuestro entender de izquierda, que al ver que se desmorona quizá el modelo en que creían, han caído en un profundo escepticismo. Dicen que los cambios que ocurrieron son reaccionarios, o algunos incluso
contrarrevolucionarios. Dicen que estos cambios están yendo en contra del socialismo, que caminan hacia la restauración capitalista y que permiten al imperialismo desarrollar una nueva ofensiva en contra de los trabajadores y los pueblos del mundo, postergando para un futuro muy lejano el socialismo. Nosotros tenemos la opinión opuesta. Para empezar, compañeros, estos acontecimientos los vemos con gran entusiasmo, porque sabemos que lo que han caído en el este y en la URSS no ha sido el socialismo, sino el modelo fracasado llamado socialismo en un solo país, degenerado por dictaduras burocráticas de partido único. Ha caído ese modelo que ha llamado, o que se le ha llamado, socialismo real, y que nosotros los trotskistas siempre hemos denominado estalinismo. Para nosotros, el derrumbe de estos regímenes significa un colosal cambio revolucionario, una inmensa victoria de las masas, que pone cada vez más como perspectiva y tarea presente el triunfo de la revolución socialista en cada uno de los países y en el mundo entero. ¿Por qué pensamos así? En primer lugar, porque ha sido el movimiento obrero y las masas, con su movilización revolucionaria, el que ha producido esos cambios. Fueron las masas las que derribaron el muro de Berlín, y lo hicieron en contra de la voluntad de los Honecker, de los Gorbachov, pero también de los Bush, de los Kohl, de la Thatcher o Mitterrand. Todos ellos enemigos declarados de la reunificación alemana. Fueron las masas las que derribaron a la dictadura militar en Polonia y al régimen de Ceausescu en Rumania. Fueron las grandes huelgas obreras, la rebelión de las nacionalidades y las movilizaciones democráticas que terminaron con el régimen estalinista en la URSS. Mientras Bush se une a Gorbachov para contraponerse a las justas aspiraciones a la independencia del pueblo lituano, podemos decir que lo mismo ocurre en cualquier otro proceso de Europa del Este. En segundo lugar, porque el resultado de estas revoluciones han sido la conquista de amplias libertades democráticas para la clase obrera y los pueblos. No concebimos ni por un instante que el hecho que las masas hayan impuesto la libertad de expresión, de prensa, de huelga, de movilización, la libertad de organizar nuevos sindicatos y comités de fábrica, que todo eso fortalezca el imperialismo y debilite a los trabajadores y al socialismo. Eso es lo opuesto. Cuando más libertades conquistan las masas, más fuerte se hace la lucha contra el imperialismo y la burocracia, la lucha por el socialismo. El tercer motivo por el que consideramos revolucionarios los hechos del este de Europa es la verificación de que los trabajadores, además de que lucharan por esas libertades, también se movilizaron en contra de los privilegios burocráticos millonarios, contra un Honecker que tenía una fortuna de millares y millares de dólares, o contra Ceausescu, que tenía canillas de oro en los baños de sus casas. La prensa burguesa más lúcida señala, muy preocupada, que las masas de estos países están impregnadas de un igualitarismo feroz, que muy difícilmente se va a transformar en amor por algún millonario capitalista. El propio Gorbachov se queja de que el odio a los privilegiados se ha convertido en un inmenso obstáculo para los intentos de reformas económicas, las que precisamente llevarían la desigualdad y los males del capitalismo a las masas soviéticas. El cuarto motivo, el más importante quizás, es que vemos a los trabajadores de los estados obreros, igual que del resto del mundo, luchando por mejoras de sueldo y mejores condiciones de vida y de trabajo. Muchas veces ellos confunden esa mejoría con sus condiciones de vida con la economía de mercado, porque quieren lograr el nivel de vida que conquistaron sus hermanos de clase en los países imperialistas. Pero su lucha, objetivamente, va directamente contra cualquier intento de restauración del capitalismo, porque esa restauración solo se podrá realizar
hundiendo los estados obreros y sus pueblos en la misma crisis y miseria, en la misma que sufren hoy las masas trabajadoras de Latinoamérica y de todos los países atrasados. Por todos estos motivos es que afirmamos que los hechos del Este no van a favor del capitalismo, sino por el contrario, van en su contra. Es por todo esto que afirmamos que estos hechos son un colosal avance de la revolución socialista.